Buen día tutor, buen día compañeros, mi nombre es Joseph David Bobadilla Reyes y pues a continuación voy a dar la explicación a la fase número 1 del programa de criptografía. En este modelo vamos a estar explicando sobre pues las definiciones y a ir desenglosando pues la presente actividad. Como definición, entonces, tenemos qué es la criptografía y actualmente nosotros cómo lo llevamos a un modelo actual en donde podemos asegurar en dónde o en qué etapas de nuestro día a día vemos la criptografía. Para iniciar, entonces, en él se contextualiza como un algoritmo eh, muy utilizado matemáticamente para poder transformar un dato de entrada o un texto en una salida cifrada cuyo destino sea una persona o una entidad que cumpla con los caracteres como claves para poder descifrar estos textos. Dentro de la clasificación de la criptografía, entonces vamos a desenglosar que las claves simétricas y asimétricas que en él nos contextualizan cómo se produce este escenario y cómo nosotros podemos utilizar estos métodos criptográficos de diferentes maneras. Dentro de la primera criptografía simétrica, entonces vemos que es una técnica basada en utilizar claves secretas en donde pues podemos cifrar o descifrar, y todo basado en contraseñas de cifrado. La información que en él vamos a tener es a nivel de poder cifrar una información gracias a métodos de comunicaciones y almacenamiento de forma segura. Dentro de los que se pueden utilizar los siguientes algoritmos simétricos como AES, Advanced Encryption Standard, y asimismo vamos particionando en los que evidenciamos como Output Feedback y Galois Counter Mode. Asimismo se utilizan el ChaCha20 y cifrado TwoSoFish. Entonces, luego vamos a una criptografía asimétrica basada en dos llaves. Uno, en donde la cifrada nos va a particionar en dos, ¿cierto? Cuyas claves las vamos a tener tanto pública como es privada, y estos van a tener la interacción dentro del flujo de información hasta llegar a su destino. Este mensaje, pues la estructura que compone matemáticamente este texto cifrado, lleva a un modelo dentro de los algoritmos asimétricos que se utilizan para poder llevar a cabo el envío de esos datos. Luego encontramos el criptoanálisis. Dentro del criptoanálisis, se utiliza como un grupo, un área que se encarga de estudiar estos métodos, manejos criptográficos diseñados para transmitir confidencialmente todo tipo de mensajes y poder descifrar, romper, poder analizar esos nuevos métodos de mensajes encriptados, poder, como se denomina su nombre, romper métodos en criptoanálisis y encontrar debilidades en sistemas de cifrado. Hoy en día nosotros conocemos estos algoritmos por estar expuestos como en hash o en MD5, que nos permite llevar a cabo esos métodos de poder encriptar o descifrar en qué momento se ha convertido en un dato, en un escenario de poder violentar o vulnerar algún tipo de sistemas informáticos. Dentro de este criptoanálisis vemos que se utilizan varias herramientas para
poder llevar a cabo este análisis, y asimismo cifra el código obteniendo acceso no autorizado a los datos cifrados. Detalla de varios métodos utilizados para entender o decodificar la información cifrada. Y como pues lo vemos, un texto cifrado y longitud de bloque, nombres de funciones. Así nosotros podemos identificar cómo se está moviendo, se está comportando cada día más estos algoritmos, y que nos sirvan para poder desarrollar, afianzar y poder fortalecer más los cifrados de información. En aritmética modular, su utilidad en la criptografía de este método matemático es utilizado también o conocido como un reloj de 12 horas, teniendo en cuenta que el periodo de tiempo dividido en dos mitades son iguales. Dentro de esta aritmética modular se asocian con números primos, en donde dos números se consideran equivalentes. Los podemos ver al momento de las manecillas del reloj, cuando son las 10 y se agregan 4 horas más, no decimos 14, sino pasada de las 12 son 2, ya que nuestro método numérico es el 12, ¿cierto? Como un escenario de esta aritmética, y teniendo en cuenta pues nuestro valor dentro del módulo, que nuestro módulo vendría siendo el 12. Su uso actualmente en la criptografía es la codificación y descifrado dentro de esta aritmética modular, y su utilidad es la codificación y descifrado de codificación y descifrar mensajes dentro del efecto que ha dividido la utilidad de aritmética modular. Como nosotros lo vemos en ejemplos modulares como un alfabeto, ¿cierto?, descifrado, donde enviamos una información y ese alfabeto se va a cifrar en una lengua que se pueda entender, que se pueda cifrar o descifrar hacia su destino. Estándares criptográficos desarrollados. Estos se definen como un modelo que asegura la transmisión de los diferentes algoritmos. Luego, nosotros controlamos la materia de seguridad como hace el Instituto Nacional de Normas. Esto nos lleva a tener este método y poderlo normalizar hacia un proceso más de control, un proceso más de políticas que sean auditadas, y que estos nuevos algoritmos que se emplean en nuevos métodos criptográficos sean avalados, cuyas pruebas que se realicen o exposición de estos algoritmos sean avalados para prevención o exposición de ataques informáticos. Por último, tenemos cómo se aplica la criptografía en la actualidad. En la actualidad se utilizan de manera que se dan gran importancia en la implementación de nuevas tecnologías. Hoy en día lo podemos ver en envíos en herramientas digitales, como en correos, para poder cifrar ese tipo de información, o también se utiliza a nivel de firmas. En el comercio electrónico se utiliza para poder encriptar cualquier método de pago financiero, y que en él pues tenga las garantías de que no sean espiadas o un riesgo de robo. Listo, muchas gracias por su atención.